Ayer hicimos el vídeo de A Fondo, los miércoles son de A Fondo, los jueves son de Revista Semanal, y nuestro vídeo fue sobre vida después de la muerte, o qué pasa después de que te mueres, pasa algo o no pasa nada. Como dije yo en un spoiler alert, en el propio vídeo, pues las indicaciones son que no pasa absolutamente nada, que desapareces, que cesas, que tu personalidad deja de funcionar, así como ¿a dónde va los 100 kilómetros por hora de mi coche el día que se rompe el motor? Pues no fueron a ningún lado, ya no están. Los 100 kilómetros era una función del motor, roto el motor, no hay función. Nuestro cerebro, nuestra personalidad, nuestra cognición, nuestras memorias, nuestras emociones, nuestras sensaciones, nuestros amores y nuestros odios pues son la función que tiene nuestro encéfalo. Cuando nuestro encéfalo deja de funcionar, eso se difumina, se va, desaparece, pero deja recuerdos y deja obra, y yo creo que eso es importante, ¿no? Está muy mal que Miguel Ángel se haya muerto, pero está muy bien poder entrar a la Capilla Sixtina y verlo, o escuchar a Bach, o escuchar a Janis Joplin y a John Lennon y a Jim Morrison y a toda la gente que nos ha dejado, pero que ha dejado una obra y que ha dejado un legado importante. Entonces, pues yo no le veo mayor problema el hecho de que no pasa nada cuando te mueres, simplemente dejas de existir. Ay, pero es que ya no voy a ver a mi gente, ya, pero no te vas a enterar que no los ves. Ya, pero ya no voy a poder hacer muchas cosas, ya, pero no te vas a enterar, porque es como cuando antes de que nacieras, pues te acuerdas cómo estabas, ¿no? No, bueno, es lo mismo, no estás consciente, pero como digo en el propio vídeo, para el ser humano es muy difícil imaginarse el no estar consciente, el no saber, el no estar informado, el no estar vivo, el no estar consciente de sí mismo. Entonces nos cuesta mucho trabajo imaginar la muerte. Patinetero, hola Mauricio, hablaste en el fondo sobre la muerte, pero sobre el suicidio, ¿qué piensas? ¿Te parece un acto antinatural? No. El suicidio es un fenómeno complejo que tiene un problema: la gente que lo analiza. Cuando la gente analiza el suicidio, habitualmente su posición es la siguiente: ¿cuál es la causa del suicidio? Es decir, ¿por qué se suicida la gente? Y entonces aparecen unos que son filosofazos. Es por miedo a la vida. La angustia existencial les impide poderse enfrentar a los desafíos que les presenta la existencia, y su profunda cobardía los lleva a huir por la puerta falsa. Entonces, vaya forma de leer las cosas sin información alguna. Eso es telepatía pura. Pero para los otros es un acto de enorme valentía, donde la persona se hace dueña de su vida y se enfrenta al sistema y a toda la gente, a todas las presiones a su alrededor, y les dice: no, yo soy independiente, yo dispongo de mi vida, y se matan como un acto de suprema valentía. Eso también es telepatía. Las causas del suicidio son múltiples. Hay un suicidio que es absolutamente legítimo, el de la muerte digna, el de estoy sufriendo demasiado y no quiero vivir. Bueno, vamos a ver si estás deprimido. No está deprimido. Bueno, no está deprimido, pero no quiere vivir. No quiere vivir, ya se cansó, ya. Bueno, está bien que muera. Así como es responsabilidad de la sociedad el evitar que una persona se mate porque tiene una depresión, cuando la depresión se la puedes curar y puede seguir viviendo, la sociedad tiene que permitir que la gente haga lo que le parece correcto con su vida. Si alguien se está suicidando, un adolescente se suicida porque lo están haciendo bullying, están abusando de él en el colegio, lo que tienes que hacer es resolver el bullying, no preguntarte sobre el suicidio del chico. Evitar las cosas que llevan a la gente a la desesperación. Hay suicidios por desesperación, hay suicidios por tristeza, hay suicidios por irresponsabilidad e imprudencia, hay suicidios plenamente pensados y hay suicidios totalmente impulsivos. No se puede meter en una sola burbuja conceptual un fenómeno tan complejo que es tan distinto, casi tan distinto como cada persona que toma la decisión de acabar con su propia vida. Si es una decisión pensada, si es una decisión que no depende de factores externos que puedas cambiar, si cambias tal factor externo, pues ya la gente no se quiere matar.
sea el bullying, sea los problemas financieros, sea me dejó mi chica o mi chico. Es una acción perfectamente respetable. Si tú no eres dueño de tu vida, no eres dueño de nada. Obviamente la posición religiosa es que el único dueño de la vida es Dios y solo Dios determina cuándo debe terminar. Lo cual tiene una contradicción, por supuesto, como todas estas cuestiones, tiene una contradicción enorme de fondo. Si tú te matas, Dios en su plan tenía que te mataras. Es decir, Él determinó cuándo te ibas a matar, porque lo pillas de sorpresa. Oye, se mató fulano. Ay, no me digas, dice Dios, ¿cómo que se mató si yo tenía previsto que muriera dentro de 15 años de pericarditis supurante? ¿Cómo que se suicidó? Yo no sabía. Dios no puede decir eso, ¿verdad? Dios lo sabe todo. Dios sabe que te vas a suicidar. Está en su plan. Entonces, no lo pillas de sorpresa. Por lo tanto, está en el plan de Dios. Solo Dios sabe cuándo termina tu vida. Y Él ya sabía. ¿O no? Es muy complicado ser religioso y ser coherente al mismo tiempo. Pero quitando y haciendo a un lado las deidades y las leyes que consideran que el suicidio es un delito, cosa que siempre me ha parecido lo más absurdo del mundo. De verdad es de locos. Tú eres dueño de tu vida y puedes y debes poder disponer de ella como mejor consideres que es correcto en las condiciones que ya dije. No veo que sea una sola cosa, no creo que sea antinatural, yo creo que es tan natural, te voy a poner un ejemplo en el caso de una desesperación, tan natural como un animal que se roe una pata en una trampa de un cazador para poder huir. Si para poder huir tienes que dejar una pata, pues animales la dejan. Y un ser humano que conocemos al menos con una navajita absolutamente de basura se cortó un brazo para poder sobrevivir. Si te puedes cortar un brazo para poder sobrevivir, te puedes matar para poder sobrevivir al dolor, simplemente para no sufrir. El no sufrimiento es importante. Y vivimos en una sociedad y en una cultura, sobre todo la cultura religiosa, que en la cual el dolor lo exaltan. ¡Ay, es maravilloso! Sufres por Dios, mira qué bonito, te das latigazos en las procesiones de Semana Santa y caminos descalzo, y los del Opus Dei se ponen cilicios en los muslos y también se dan latigazos. Juan Pablo II se daba muchos latigazos porque hay que sufrir como Cristo. Ay, no, yo pensé que venía a sufrir por mis pecados, que ya como él sufrió, pues ya no tenía que sufrir. Ah, no, tú tienes que sufrir para que esté contento. Entonces es sádico. Es decir, vivimos en una sociedad que glorifica el sufrimiento, en vez de glorificar el no sufrimiento. Me acuerdo la única vez que a mí me operaron, soy una enfermera, absolutamente odiosa hasta las 12 del día, me operaron como a las 6 de la mañana, de una hernia inguinal, nada grave. Pero decía yo que me dolía, y entonces me decía ella, es normal que le duela, la acaban de abrir. Sí, hombre, sí entiendo que me acaban de abrir, pero hay sustancias descubiertas por la investigación científica del ser humano que conseguirían que no me estuviera doliendo como me está doliendo, que me han puesto 5 grapas, que me siento como un proceso, un legajo judicial con grapas. A las 11 de la mañana o 12 cambió de enfermera el asunto. ¿Cómo está? Le dije, me duele mucho, pero si no tiene por qué dolerle, es lo que le estoy diciendo, aquella no me hace caso. Dice, no, me enchufó un frasco de Nolotil, fue como la cosa más bonita del mundo. Lo recuerdo como uno de los momentos más satisfactorios. El hombre huye del sufrimiento, es normal. Y bajo ciertos niveles de sufrimiento o de hartazgo, es normal que puedas querer disponer de tu vida, y yo estoy, por supuesto, a favor de la muerte digna, estoy a favor de los suicidas que racionalmente deciden suicidarse, y estoy a favor de que se impida, dentro de todo lo posible, el suicidio de las personas que lo hacen porque están desesperadas, porque creo que podemos hacer mucho por ellos.